presionar de mí, Señor. Pero tu palabra sí dice algo, que al corazón contrito y humillado tú no desprecias. Hoy venimos, Señor, y nos humillamos delante de la poderosa mano de Dios. Gracias, Dios, te damos amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muy bien. Hoy estamos muy contentos, gozosos. Este es un martes de oración. Martes de oración, y estamos contentos de todas las cosas que el Señor nos ha permitido disfrutar, ver. Ay, Dios santo. De veras que estoy tan contento y tan feliz de ver las respuestas de mucha gente en las vidas. Gracias. El Señor me hablaba esta mañana un mensaje para ustedes, para toda la iglesia, empezando por mí personalmente. Que no hay manera de que un profeta o que un maestro hable la palabra sin que primero la palabra no lo toque a él. Tú podrás hablar de un verso, de un poema, de un párrafo, de un libro de Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel. Y lo podrás decir hasta con lágrimas en tus ojos, pero ese poema no te podrá tocar como te puede tocar la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Así que no hay manera de que usted le esté dando una palabra a alguien sin que esa palabra no lo toque primero a usted. Eso es lo rico de estudiar la palabra, lo delicioso de estudiar la palabra. Y hoy quiero compartir el tema: el poder multiplicador de Dios. Amén. El poder multiplicador de Dios. Amén. He visto a Dios fluir como padre, como papá, como proveedor, como protector, como el Dios que me sana, el Dios que me protege. Tantas áreas y facetas de la naturaleza de Dios. Y hoy quiero tocar algo que el Señor me ministraba muchísimo a mí en esta mañana. Y se encuentra en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan, Evangelio de Juan capítulo 6. Desde el versículo 1 al versículo 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Vamos a pasarlo un poquito más rápido, Samuel, porfa. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y él dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que había venido una gran multitud a él y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido.
Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén y amén. Diga conmigo: yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Diga conmigo: puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Por eso creo su palabra, por eso recibo su palabra y por eso vivo su palabra. Amén y amén. Regáleme 20 minutos para compartir esta palabra. Sé que todos los que estamos aquí hemos escuchado de esta historia. Es una historia hermosa, lindísima. Y es una historia que de ella podemos aprender grandes principios, enseñanzas, además de la que ya hemos aprendido. Además de lo que ya sabemos, hoy podemos aprender algo adicional. Amén. En primer lugar, yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos de que Dios multiplique algo en nuestra vida. Algo bueno. Algo bueno necesitamos que se multiplique más. ¿Cuántos necesitarían que Dios multiplicara unas vacaciones más? Amén, ahí sí, ¿verdad? Que Dios multiplicara los ingresos, ¿verdad? Que Dios multiplicara la paz, la armonía, el amor en la familia. O sea que todos los que estamos aquí podemos presentarle a Dios algo, o podemos decirle: Señor, multiplica esto en mi vida. Necesito que abunde más esto en mi vida, en mi esposa. Mujer, tú puedes decirle: en mi esposo, Señor, que abunde tu palabra, que abunde el temor, que se multiplique en mis hijos el temor de Dios, que se multiplique en mis hijos la gracia, el favor. Amén. Y hoy quiero compartirles el poder multiplicador de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo, no lo vamos a buscar, le voy a pedir al equipo que no busquemos los versículos que voy a decir ahora a continuación, pero sí lo puedes anotar. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, dice la palabra: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y ¿qué? Y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hasta ahí. La multiplicación es parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. La multiplicación es algo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Diga conmigo: la multiplicación es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, este era Juan, es uno de los evangelios donde menos lo puedes estudiar tú como secuencial. Por ejemplo, Lucas comienza a hablar, y Mateo comienza en una secuencia, desde, ¿verdad?, de una genealogía, pero Juan no comienza así. Juan se salta una cantidad de cosas y aterriza donde él quiere hablar. Y el evangelio de Juan, a esta altura de este milagro, ya tenía todos su equipo de 12. Ya tenía sus discípulos. Algunos, todos habían conocido a Jesús sanando enfermos, echando fuera demonios, libertando a los endemoniados, dándole vista a los ciegos, a los paralíticos, levantándolos. El Señor ellos habían visto a Jesús haciendo milagros. Yo creo que ellos pensaban: al parecer nuestro líder Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, no se le escapa nada. Cuando necesitamos de la pesca, nos dirigió a donde estaban los peces, nos dio de la dirección. Hemos visto al Señor haciendo milagros de cuanta cosa. Ahora están a punto de ver un milagro que jamás lo habían visto. Primera vez. Note por favor estos detalles que son interesantes en la historia. Habían visto a Jesús haciendo diversos tipos de milagros,
Pero así como ellos nunca habían visto lo que estaban a punto de ver sus propios ojos, hay áreas en nuestra vida que todavía no han visto la manifestación del poder de Dios. Hay áreas en nuestra vida que sí las han visto. Posiblemente has visto a Dios proveyéndote en algún área, y tú puedes hablar de un Dios proveedor. Hay áreas en tu vida, posiblemente Dios te ha provisto, te ha sanado, y tú puedes hablar con propiedad. No es que Dios sana, porque Dios me sanó, y tú ¿verdad? Lo dices con autoridad. Pero ahora por primera vez los ojos de los discípulos van a experimentar uno de los milagros más extraordinarios de Jesús. Uno de los milagros más extraordinarios. Yo declaro en el nombre de Jesús algo que el Señor me hablaba esta mañana: que la iglesia CFN en estos próximos 6 meses vamos a ver la gloria de Dios, no solamente en las áreas que ya hemos visto su gloria, sino en áreas donde nunca antes habíamos visto la manifestación de la gloria de Dios en áreas de nuestras vidas. Yo estoy viendo un aceleramiento en áreas de mi vida como nunca antes en ningún otro año. Estoy viendo cosas, estoy palpando cosas que jamás había palpado. Yo lo estoy viendo en mi vida y en mi ministerio. Y si tú no lo estás viendo, tienes que meterte en el río del Espíritu, porque esto no es solamente para el pastor, esto es para toda la iglesia. Amén. Y al que no se le escapaba nada, al que todo lo sabe, por primera vez, al parecer no sabe qué hacer. Al parecer no sabe qué hacer. Se da cuenta de que vienen miles y miles de personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Podemos hacer un cálculo aproximado. En una ocasión se los dije, aproximadamente 20,000 personas. 20,000 personas es el estadio Jaime Morón lleno. Esa era la multitud que había venido a oír de Jesús. Por ahí pintan a Jesús, en la iglesia católica lo pintan con un esqueletico, ¿verdad? Esqueletudo, flaco, hermano, llevado. Jesús no podía ser así. Tiene que tener brazos fuertes porque era carpintero, tenía que cargar madera. Un hombre fuerte, no era un hombre débil. Y una de las cosas que me llama la atención es que Jesús podía hablarle a 20,000 personas y todos le escuchaban, hermano, sin micrófono. Ese no puede ser el Jesús demacrado que uno ve, ¿verdad? Ese no puede ser Jesús. Un hombre que cargaba, ¿verdad?, madera con su padre José. Muy bien. Jesús ve la multitud que le sigue, y le seguía gran multitud, versículo 2, porque veían las señales que hacían los enfermos. Versículo 3, el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él la gran multitud, dijo a Felipe. ¿A quién le habló? Felipe. Felipe es uno de los 12. Felipe, para mí en lo personal, tiene una característica de ser un hombre diligente. Cuando Jesús se encuentra con Felipe y Jesús llama a Felipe, escúchame, Andrés, Juan, Natanael y Felipe. Natanael, Jesús le puso por nombre Bernabé. Perdón, vamos a buscarlo para no decir Bartolomé. Estos 4 eran primero discípulos de Juan el Bautista. Y Jesús se acerca cuando está pescando Simón con su hermano y su padre. Jesús los llama y ellos
al instante dejaron las redes y le siguen a Jesús. Ahora Jesús se encuentra con Felipe. Y Felipe, impactado por haber visto al maestro, al Mesías que estaban esperando, suelta lo que tenía y fue corriendo a buscar a Natanael. Y le dice: ¡Hey, Natanael, mi hermano! ¡Hemos hallado al Mesías! Ustedes conocen la historia. Para mí Natanael era un hombre chispa. Cuando encontró a Jesús, comenzó a decirle a los demás compañeros: ¡Hey, a Natanael! Encontramos al Mesías, encontramos al Maestro. Para mí Natanael era un hombre chispa, era un hombre diligente, era un hombre que tenía la chispa adelantada. Perdón, Felipe tenía la chispa adelantada, como muchos de ustedes, ¿verdad?, que están ahí concentrados. Felipe era un hombre diligente, era un hombre detallista, se daba cuenta de las cosas. Y Jesús se acerca ni a Pedro, no se acercó a Juan, se acercó al Felipe, al hombre que tiene la chispa adelantada en el equipo. Pedro también tenía la chispa adelantada. Y le dice: Felipe, la pregunta que Jesús le hace a Felipe es: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, nota por favor la pregunta. Él era el hombre que respondía a las preguntas. Él no era el que hacía las preguntas, él era el que las respondía. Ahora, él es el hombre que resuelve el problema, el que contesta las preguntas, el que tiene una solución para todo. Por primera vez, ahora, él se acerca a un hombre diligente y le dice: Felipe, ven acá, ¿ves todo ese poco de gente que está ahí? Vinieron a escuchar la palabra de Dios, mi palabra, ¿sabes? Y tienen hambre. Te hago una pregunta, Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que todos los que están aquí puedan comer? Los papás, los hijos. ¿De dónde compraremos pan para todos ellos? Hermano, cuando el que soluciona los problemas es el que te pone un problema de ti. Porque en la empresa o en la familia siempre hay alguien que uno le cuenta los problemas y los soluciona. No te preocupes, vamos a solucionar esto así. Pero cuando el que siempre tiene una idea para todo, ahora no la tiene, al parecer no la tiene. Más adelante nos damos cuenta que sí la tenía. Pero le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos? Entonces Felipe le dice: Señor, ni 200 denarios. Próximo versículo, por favor. Felipe le responde: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ojo, escúcheme. Posiblemente el hombre detallista, el hombre calculador, el hombre diligente ya había hecho como que papel y lápiz. Nota, antiguamente un día de salario en ese entonces era un denario. Bueno, vamos a ponerlo y a traer eso a Colombia. En Colombia nos ganamos 1 millón de pesos como salario mínimo. ¿Cuánto equivale un día? Un día. ¿30 y cuánto? ¿Ah? 33.333 pesos. Multiplíquelo por 200. Eso te debe dar 6.666.660. Él sacó la cuenta y dijo: Señor, ni 6 millones. No sé si él le preguntó a Judas: hey, mi hermano, ¿cuánto tienes ahí en la bolsa? Hay como 200 denarios. Dice: Señor, ni 200 denarios nos alcanzaría para todo esto. Hay momentos en el que la diligencia no alcanza para un milagro. Porque yo me he encontrado hombres y mujeres
diciéndome: pastor, he sido diligente, he metido hojas de vida. Y hay momentos en que la diligencia no es suficiente. No es mala, pero todavía no es suficiente para el milagro. He escuchado personas diligentes en todo, y aún con todo eso no ver el milagro. Número 2, algo que puedo rescatar en esta preciosa historia: ni 200 denarios alcanzarían para alimentarlos a todos. Segunda necesidad. Hay momentos en el que lo que yo tengo no alcanza o no es suficiente para comprar, para conseguir, para apuntarle y conseguir la meta que me he propuesto conseguir. Hay momentos en los cuales ni si fuésemos diligentes y le estamos poniendo todo el empeño, tenemos recursos que tampoco son suficientes. Y si tuviesen los recursos, mientras iban y le pagaban a una panadería, que no creo que hubiese una sola panadería que pudiese tener la capacidad para producir más de 40,000 panes para que las 20,000 personas que están se comiesen 2 pancitos cada uno. No creo que tuviesen almacenada la harina, los ingredientes. Humanamente no había forma de alimentarlos. Y el Señor lo desafía con esta pregunta. Y el Señor me hablaba esta mañana. Y el Señor me decía: he permitido en tu vida circunstancias para desafiar tu fe. He permitido circunstancias en tu vida para desafiar tu fe, para saber qué hay en tu corazón, si me vas a creer, si vas a caminar en la palabra que yo te di. Dice la palabra que Jesús le pregunta, pero ya Jesús sabía lo que había que hacer. Y a veces permite circunstancias para ver si nosotros somos capaces de seguir manteniéndonos en la promesa, en la palabra que Dios nos ha dado. Un día Dios probó el corazón de un hombre. Algunos teólogos creen que fue al revés, pero probó el corazón de Abraham y le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Dios le había dado a Abraham un hijo en su edad madura, el hijo de la promesa. Lo había llegado a querer con todo su corazón y le dice: sacrifícame a tu hijo. Cuando está al borde de sacrificar a su hijo, lo amarra. El hijo le está diciendo: papá, ¿qué estás haciendo, papá? Y él sigue amarrando y le dice: el Señor se proveerá, mi hijo lindo, el Señor sabe lo que estoy haciendo. Y toma el cuchillo ahí para matar a su propio hijo. Y cuando levanta el cuchillo, yo no sé si el hijo pegó un grito o si cerró los ojos, pero ni siquiera el llanto, ni siquiera la súplica de su hijo cortó un corazón tan determinado a obedecer al Señor. Y ahí con su cuchillo, cuando ya había perdido toda esperanza, iba para adelante. Y cuando hizo el impulso, dice la palabra que el ángel de Jehová dijo: detente, Abraham, y no le hagas daño a tu hijo, porque ahora conozco que me temes. Muchos teólogos creemos que el Señor ya sabía lo que iba a pasar en el corazón de él, por eso lo escogió como el padre de la fe. Lo que pasa es que Abraham, dicen muchos teólogos y yo concuerdo con ellos, que Abraham no sabía hasta dónde era capaz de obedecer a Dios. Y hay circunstancias en las cuales Dios a veces permite para que podamos darnos cuenta hasta dónde somos capaces de mantenernos fieles a Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de que le he puesto el empeño, a pesar de que he sido diligente, a pesar de que he doblado rodillas y no he visto todo lo que Dios me ha prometido. Yo seguiré adelante, me voy a mantener fiel en el nombre poderoso de Jesucristo. Así la gente me diga: ¿para qué sigues fiel? ¿Dónde están las promesas que Él te ha dado? ¿Dónde
¿Dónde está? Es fácil volverse atrás, es fácil volverse atrás. Dice el apóstol Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos. Aquí estaba un hombre. Yo me imagino, después de esta experiencia, Abraham diciendo, oye, yo no me imaginaba que yo iba a tener la fuerza para sacrificar a mi hijo. Va a llegar un momento en que te vas a sorprender de las cosas poderosas que Dios va a hacer contigo. Y vas a decir, yo no me imaginaba todo lo que Dios iba a hacer conmigo. No me llegaba a imaginar ni en mis sueños que Dios me podía utilizar de esta manera. De que iba a ser un canal de bendición para esta ciudad, para mi familia, para mi barrio, para esta persona. Algún día alguien te va a decir, gracias por hablarme de Cristo. Gracias por seguir insistiendo en que fuera a la iglesia. Amén. Número 4, no solamente no alcanzaba la diligencia de Felipe, tampoco fue suficiente el dinero que tenían para comprar los panes, tampoco era suficiente una sola panadería. No había recursos para hacer en un 2x3 los panes para tanta gente. Y por último, de las tantas cosas que podemos sacar, solamente 4. Algo que tampoco alcanzaba era el tiempo. Mientras se iban a buscar las harinas y los ingredientes para hacer los 40 o 50 mil panes que se necesitaban, las personas que estaban allí, muchos de ellos hubiesen desmayado de hambre. Porque recuerde, aunque había pasto, los terrenos había mucho calor en la tarde, en el día había mucho calor, en la noche había frío, pero en la mañana y la tarde era muy caliente. Se fue a desiertos. Entonces, ni la diligencia ni el dinero era suficiente, ni los recursos eran suficientes, y tampoco el tiempo alcanzaba. A mí me llama la atención en la historia de que este desafío no vino para aplastar la vida de Felipe. Este desafío vino para llevar a Felipe a un nivel mayor de fe y de conocimiento de Dios. Si en tu vida no pasara nada, si tu vida fuera plana, sin ningún problema, sin ningún desafío, ¿cómo vas a tener un inventario de fe? Si nunca has tenido un problema, si nunca has visto una respuesta de Dios, ¿de dónde puedes echar mano para decir, yo sé que Dios es fiel porque Él fue fiel conmigo este día? Pero bendito el día en que faltó el pan para conocer al Dios proveedor. Bendito el día que estuve al punto de accidentarme para conocer al Dios que me protege. Bendito el día que me enteré que estaba a punto de ser atracado, pero Dios metió su mano. El día que me iban a hacer daño, bendito ese día que me permitió conocer una parte más de su naturaleza. 25 años de una enfermedad en la piel. Aquí está mi hermana. Pero tengo un testimonio para contar. Dios me sanó de la piel. Enfermedad en los riñones, y el Señor me sanó. Tantas enfermedades. Tengo un inventario para tomar de ese inventario y decir, Dios es sanador. Dios es sanador. Ahora, algo que puedo aprender en esta historia, además de lo que te he compartido, es que ellos no vinieron por pan físico. Ellos vinieron ¿por qué? Por la palabra. Dice la Biblia, si puedes buscar en el 2º versículo, dice, y le seguía la gran multitud porque veían las señales que hacían, ¿verdad?, en los enfermos.
La mayoría posiblemente tenía enfermedades o tenía alguien en la familia que necesitaba un milagro. Pero ellos todavía no habían visto que Jesús podía también multiplicar el pan y darle de comer. En otras palabras, a veces venimos buscando algo de Dios, pero Dios quiere saciar todas las demás áreas de nuestra vida. He estado buscando algo en el closet de mis hijos. Y un día vi una media con un hueco. Una media con un huecón así, ¿ven? Y le dije a mi esposa, mi amor, vamos a coger. Yo no estoy diciendo que son de verdad, no estoy diciendo nada. Solamente vi una media con un hueco y le dije a mi esposa, vamos a comprarle media a los pelados. Ellos no me están pidiendo, pero yo sé que la necesitan. Si yo como padre malo, dice la Biblia que si ustedes, siendo malos, saben darle buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Muchos de ustedes vendrán por una sanidad, por un milagro en su trabajo, por un milagro en la familia. Pero el Señor dice, tú viniste por eso, pero yo también sé, no te puedo dejar ir sin también saciar esta otra cosa que sé que necesitas. También quiero tocar a tu esposo, quiero tocar a tu esposa. No me has pedido, pero quiero tocar a tus hijos. Y no voy a dejar que te vayas sin que también veas mi poder en esta otra área de tu vida. Yo creo que Dios se manifestó como un Dios integral y como un Dios completo. Un Dios que tiene un mensaje. Escúchame bien, el mensaje de la palabra de Dios es para toda la familia. Porque no solamente fueron alimentados los varones, también las esposas fueron alimentadas y los hijos. El evangelio de Dios es poder de Dios para toda la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Y ahí está incluida tu esposa, tu esposo, tus hijos. Se acabó el tiempo en que tu esposo se quede en casa. ¿Ves tú? Yo te espero. Hay alimento para él aquí, hermano. Hay alimento para aquella mujer que no vino hoy. Hay alimento para aquel hijo que se quedó viendo televisión. Mami, ¿ves tú? ¿Sabes? Si los que se quedaron en casa, que no vinieron con los papás, el papá le dijo, ¿sabes qué te perdiste? Habíamos como 20,000 personas sin mentir. ¿Sabes? Y Jesús estaba sanando a todos. Pero todos teníamos hambre y nos decían, uy, hace hambre. Pero no nos queremos ir porque sabemos que hay más de ese hombre para nosotros. Y de la nada cogió 5 panes y 2 peces. Hijo, no te miento. Habían 5 panes y 2 peces. Los partió, dio gracias al Señor y le dijo a sus discípulos que nos dieran. Y salían de esas canastas pan y la gente comiendo pan y peces. Y de pronto el peladito, mira, te lo aseguro que tú tenías que estar ahí. Hermano, eso fue el acontecimiento de ese entonces, hermano. Era el acontecimiento del año. Por eso el Señor me decía que el evangelio es para toda la casa. Es para toda la casa, es para el papá, es para la mamá, es para los hijos. No te canses de invitarlo a la casa del Señor. Mientras tus hijos vengan acá, también ellos verán el poder de Dios. Van a decir, sí, papá, yo creo también. Yo sentí algo que pasó en mi vida. Ya te entiendo, ya entiendo por qué me invitas. Amén. El que se perdió, el que se quedó en casa se perdió del milagro. Se lo contaron, que no es lo mismo que te cuenten que tú estás ahí en vivo y en directo. Póngase sobre sus pies, por favor.